Hola, muy buenos días, virtuosas queridas. Estamos en un discipulado más donde estamos estudiando en este tiempo las epístolas de Pedro. Y bueno, ya estamos casi por terminar el último capítulo de la primera epístola. Así que, ¿qué les parece si oramos? Hola, Carlita, qué gusto que estás por acá. Dios te bendiga. Ya te extrañábamos también. ¿Alguien tiene disposición para poder hacer oración, dar inicio en oración para dar la bienvenida al Espíritu Santo y que sea Él pues ministrándonos a través de lo que vamos a ver hoy? Ustedes me dicen, hola, hola, ¿cómo están? A ver, aquí las conecto. Buenos días. Buenos días, Este, gracias, señora Dorita. bueno, Padre eterno, Señor, en este día te damos gracias, Señor, por estar unidas en este estudio, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Señor, nos dé sabiduría, inteligencia, nos redarguya y nos dé sabiduría en todo, Señor. Te damos gracias por este día, por Urania, nuestra amada Urania que va a dar el tema, Señor. Pedimos que sea con todos nosotros, Señor, nos edifique y nos dé el alimento espiritual, Señor. Gracias por esta mañana, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, gracias, gracias, Padre, gracias, señora Dorita, y bueno, bienvenidas. Hola, Meli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, como ustedes saben, vuelvo y les digo bendiciones, Carla. Si es la primera vez que están acá o ya no se recuerdan cómo es la dinámica del discipulado, que es diferente a nuestros estudios bíblicos, discipulado, pues verdad, la intención es estudiar verso por verso, entender lo que dice cada capítulo. Y en este tiempo estamos viendo las cartas de Pedro. Y si ahí tienen disposición, podemos ir a la primera carta de Pedro, capítulo 5, que ese es el último de los capítulos. Así que si pueden buscar ahí y tienen ahí la disposición para ayudarme a leer. Primera de Pedro es casi, vamos a decir, se puede decir que es casi uno de los últimos libros de la Biblia. Si no estoy mal, es el antepenúltimo. No, 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 no. Es el último es Apocalipsis y después están está Judas, pero es casi de los últimos para que puedan ir buscando por ahí. Es primera carta de Pedro o primera epístola de Pedro, capítulo 5 es lo que vamos a ir viendo hoy. Yo las espero un ratito en lo que pueden ir buscando y si tienen el capítulo, si no estoy mal, tiene 13 versículos. No, perdón, 14. Si hay alguien que lo quiera leer, me dice y si no, comienzo yo leyendo, pero busquen ahí. A ver, quiero tratar de ver si puedo compartirles. Está bien, aquí dice que Carlita solo nos puede escuchar, no hay problema. Bueno, tienen ahí, si no, acá les voy leyendo y les voy leyendo Reina Valera. Yo sé que poco a poco ahí tal vez ustedes están acomodando, buscando su Biblia, pero para ir aprovechando el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5. Y esto es uno de los, pues como les decía, uno de los últimos capítulos, pero es el último capítulo de esta primera epístola. Si pueden recordarse, estamos entendiendo, bueno, de qué tratan estas cartas, todo el Nuevo Testamento, además de los evangelios, pues está llena de cartas, por ejemplo, las cartas de Pablo, que es la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, pero así también como Juan escribió, perdón, uno de los evangelios, escribió unas cartas, y también Pedro, que Pedro fue uno de los discípulos, uno de los discípulos de Jesús. Y bien, entonces les voy leyendo acá. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Perdón. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros por ósculo de amor. Paz sea con nosotros, con todos vosotros, perdón, los que estáis en Jesucristo. Amén. Y bueno, bienvenida, señora Blanquita, Dios la bendiga, qué bueno que está por acá. Como les digo, bueno, esa es una carta, se entiende y recordemos que esto fue después que de la crucifixión de Dios, de Jesús, perdón, y bueno, de, de su resurrección. Entonces ahí es cuando comenzaron los discípulos a expander la iglesia, a hablar acerca de Jesús, quién era Jesús. Y así es como comenzó la iglesia primitiva, es lo que se le dice, se le conoce por iglesia primitiva. Es decir, se empezó a esparcir el evangelio, a hablar acerca de Jesús, lo que él hizo y su ministerio. Y diciendo eso, pues Pedro, uno de los seguidores de Jesús, él, él se dedicó a esparcer las buenas nuevas, es decir, el evangelio acerca de Jesús, quién era. Y en estas cartas, ¿verdad? En estas, lo que hemos visto en estas epístolas, porque Pedro era lo que él intentaba hacer con estas cartas, enviándolas a distintos lugares, porque aquí, bueno, aquí dice, ahorita les los comparto, dice la iglesia que está en Babilonia, que es una de las últimas partes, se refiere a la ciudad de Babilonia que estaba en el Éufrates. Y bueno, comencemos desglosando poco a poco lo que dice la carta para poderla entender. Y vuelvo y digo, si tienen ahí la disposición ahora de ir buscando para que me vayan ayudando, si pueden quizá vamos a ir repitiendo estos versículos para recordar, para ir desglosando más bien. Así que comencemos con el primer versículo. ¿Qué nos está diciendo acá Pedro? Y repito, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, es decir, a sí mismo se estaba llamando Pedro, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Cuando está diciendo acá anciano, no se refiere a un término en cuanto a la edad. El término anciano principalmente se refiere en este tiempo a los que eran líderes y líderes, consejeros y pastores. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de Jesús, eran los jefes de tribu, cabezas de familia o líderes respetados de la comunidad. A esos hombres se les llamaba ancianos. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva eran los líderes espirituales, supervisores de las congregaciones locales, etcétera, etcétera. Hombres maduros en la fe, encargados de pastorear, enseñar y proteger a la iglesia. Recuérdense que cuando se dice iglesia se está hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, a lo que se refiere él acá, ¿verdad? Se refiere más al término de aquellos que lideraban la iglesia y que estaban esparciendo las buenas noticias acerca de Jesús. Era esta exhortación para ellos. Si se recuerdan los capítulos anteriores, las exhortaciones y llamados de atención en todos los capítulos que vimos, pues hablaba acerca de la exhortación a los cristianos a vivir una vida santa, a la mujer, al hombre, a someternos a la autoridad, etcétera, etcétera. Pero este capítulo habla y exhorta a los pastores y ovejas. Pedro, ¿verdad? Aquí en este capítulo que estamos viendo, era apto también para hablar, pues era anciano también. Él se miraba así también. Pedro estaba calificado para hablar, puesto que era testigo de los padecimientos de Cristo. Cuando empecé a tratar de entender a qué se refería que él era testigo o fue testigo, quería indagar un poco más porque los evangelios no establecen que Pedro estuvo personalmente en el momento o en el tiempo de crucifixión. Alguien puede buscar Lucas 23:49. Lucas 23:49. Ya, ahorita permítame. 23. Amén, Gracias, señora Blanquita. Es Lucas 23:49. amén. Dice, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Amén, gracias. Volviendo a nuestro texto, porque estamos en Primera de Pedro 5, cuando Pedro se refiere, ¿verdad? Que él fue testigo de los padecimientos de Cristo acá, ¿verdad? En este versículo que nos acaba de leer señora Blanquita. Como les digo, los evangelios no establecen que Pedro estuvo personalmente en la crucifixión, en esos padecimientos de sufrimiento de Jesús, pero acá Pedro lo que quizá está diciendo, así como él y otros pudieron ver, así como Pedro y otros conocidos pudieron estar viendo de lejos lo que pasó, lo que ellos presenciaron, lo que pasó con Jesús. Pedro se refiere a que siendo testigo de los padecimientos de la cruz y resurrección. Él fue testigo de lo que pasó con Jesús. Él no solo fue su seguidor, sino que también lo acompañó, porque eso lo hemos visto en diversos versículos. Y a eso se refiere con los padecimientos de Jesús. Seguimos en nuestro estudio.
Primera de Pedro 5, 2, 3. Ahí alguien tiene la disposición para poderlo leer. Primera de Pedro 5, 2, versículo 2 y 3. Amén. Gracias. Dice, aceptad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Amén. Gracias. Bueno, acá lo que se refiere con la grey de Dios se refiere a la congregación de los fieles o a los cristianos. Recuérdense que la semana pasada, si pudieron estar acá, hablábamos a lo que el término cristiano, aquel que seguía a Cristo. Entonces, la grey de Dios, aquí lo que dice Pedro, ¿verdad? Se está refiriendo a aquellos em, fieles, aquellos creyentes que creían o que creen en Jesús. Porque este mensaje también es para nosotros, aunque esta carta fue escrita en aquel tiempo para la iglesia primitiva, nos está hablando a nosotros. Entonces, eh, aquí cuando dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, porque recuérdense que esta carta fue enviada de Pedro a los líderes, pero también a los líderes o pastores y también a las ovejas, es decir, a la congregación. Entonces, esto se refiere, ¿verdad? Esto es que los líderes en la iglesia deben hacer. Lo que vamos a ver ahorita es lo que los líderes, tanto en ese tiempo como ahora, es lo que deben hacer. ¿Alguien puede buscar rápidamente, por favor, Juan 21, 15 al 17? Juan 21, 15, 17. Amén. Amén. Gracias, señora Dorita. De 15 al 17. Por favor. Sí, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacenta mis ovejas. Amén. Amén. Miren qué hermoso. Bueno, volvemos de nuevo a nuestro texto original, ¿verdad? Lo que estamos estudiando hoy, Primera de Pedro 5, y como les decía, lo que estaba leyendo, señora Blanquita, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, la razón por la que les había pedido que recordáramos lo que leyó señora Dorita en Juan 21 es porque este pasaje, ¿verdad? Lo que acaba de leer señora Dora, fue lo que Jesús le dijo a Pedro, que demostrara su amor por Jesús alimentando y apacentando a sus ovejas, es decir, a los creyentes. El primer trabajo de un pastor es alimentar a las ovejas y el segundo trabajo del pastor es atender a las ovejas, es decir, guiar, nutrir y cuidar de ellas. Y algo que me venía a la mente cuando este estudio lo hice ahora en la mañana, antes de comenzar con ustedes, la herramienta más importante para un pastor
de la grey de Dios, es decir, de alguien que dirige a la iglesia, es un corazón como el corazón de Jesús, que se preocupa por la iglesia, por su congregación y está interesado en ellas. Pero quiero que recuerden que la intención de este discipulado es porque nosotros estamos aprendiendo a entender lo que dice la Biblia, pero también nosotros estamos llamados o estamos llamadas acá a hablar de Jesús, a contar lo que Él hizo, que lo que Él hizo en la cruz por nosotros, a contar las buenas nuevas. Es decir, nosotros también somos llamadas a ser discípulos del Señor. Entonces, como tal, hay una responsabilidad en crecer espiritualmente, es decir, tenemos que aprender de la Biblia no solo por aprender, porque es un libro más para aprender, sino porque leyendo la palabra del Señor vamos conociendo más a Dios, conociendo sus propósitos, conociendo de Jesús, y de esa manera también podemos, no solo crecemos espiritualmente, sino que podemos compartir lo que aprendemos. A veces no recuerdo quién me dijo, es que a mí no se me queda la Biblia o no entiendo lo que dice. Es un hábito. Cuando nosotros le pedimos realmente de corazón al Señor que nos explique la Biblia, es Él el que lo hace. Es Él el que nos ministra, es Él a través del Espíritu Santo que nos da, abre el entendimiento y sea un versículo, pero lo vamos entendiendo. Y al día siguiente otro y demás. Cada día es como vamos creciendo espiritualmente. Así como maduramos con nuestra edad, también podemos madurar espiritualmente. Así que, como les decía, el discipulado, claro, ahorita estamos siendo entrenadas, ministradas, pero la intención es de que nosotros compartamos con las demás personas. Selvita, Claudia, Carla, señora Blanquita, señora Dorita, conocemos a distintas personas que ninguna de nosotras conoce. Y eso es un trabajo de esparcir, de hablar acerca de Jesús. En una conversación casual se puede hablar de Jesús, se puede decir lo que aprendemos día a día a través de la palabra del Señor. Así que les decía que la herramienta más importante para un pastor o para alguien que enseña la palabra y que pueda hablar acerca de Jesús es tener un corazón como el corazón de Jesús, que se preocupa por ellas, que está interesado en ellas. Y después dice el versículo, continúa diciendo, no por fuerza, es decir, no como un trabajo forzado, sino porque si no es algo que no les gusta hacer, sino por servir a Dios y a los demás. Es hacerlo voluntariamente de corazón. Y yo creo que a veces nos ponemos a pensar y bueno, decir, no, es que yo no tengo el corazón, dicen algunas personas, para poder enseñar o poder hablar. El Señor nos llena de dones y talentos. Y cuando nosotros cuando tenemos esa disposición de querer servirle a Dios, Él hace lo demás. Solo necesita un corazón dispuesto para que nosotros podamos hablar del Señor, para que podamos conocerlo y así darlo a conocer. Desde un corazón que ama a las ovejas y que quiere servir. Servir con ánimo pronto, dice ahí lo que estábamos leyendo. Servir sin importar la compensación financiera. Ahí lamentablemente hemos visto que hoy día hay muchos pastores y líderes que están viendo de la manera como llenan sus bolsillos. Y tenemos que entender que todas las personas, líderes, eh, deben hacer un trabajo, como dice ahí, no deben hacer un trabajo con señorío, porque a final de cuentas las ovejas no les pertenecen al pastor, les pertenecen a Dios. Y cada uno va a dar cuentas de lo que hizo con la grey de Dios. Entonces, a final de cuentas, podemos tener, ¿verdad? Tenemos un juicio de lo que podemos opinar acerca de ciertos pastores, pero finalmente no es nuestro trabajo dar juicio, sino que es el Señor que pedirá cuentas a cada uno de los líderes, a aquellas personas que enseñan,
de lo que hicieron con la grey de Dios. Y después, versículo 4. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Pedro 5:4. Amén. Gracias. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Este versículo, ¿verdad? Pedro hace un recordatorio a los pastores de la iglesia que un día, como les decía, darán respuesta a al príncipe de los pastores, es decir, al Señor, A quien Jesús. querrá saber qué hicieron por sus ovejas. Los corazones no solo para, perdón, las coronas no solo son para los pastores, y eso quiero que lo entendamos bien. Las coronas eh, no solo son para los pastores, sino para toda aquella persona que es fiel a Jesús y para quien hizo lo que el Señor les llamó a hacer. Así que aunque aquí habla de los pastores y líderes, no solo les está hablando a ellos, sino para todo aquel que le es fiel al Señor y que hace lo que le mandó y le llamó a hacer. Señora Blanquita, tiene ahí la disposición de seguirnos leyendo versículos 5 al 7, por favor. Amén. Gracias. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Bien, gracias. Quiero hacer una pequeña pausa. ¿Hay alguna pregunta, duda o hasta, no sé, antes de seguir, de continuar con el versículo 5 y demás? ¿Alguien quiere compartir o comentar algo, aportando algo más? Si no, continuamos. Yo tengo una curiosidad de Dígame. alguien que me dijo sobre lo que estamos hablando aquí de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Sí? Em, Tengo una amiga que es cristiana y ella dice que, o sea, bueno, ella me dice a mí que nosotros no estamos bien porque nosotros nos ponemos pantalón, bueno, nos arreglamos. Mm, Entonces dice que ellos bueno, están bien porque ellos son de la iglesia primitiva, que en la iglesia primitiva no, no hacían de vestirse así. Entonces yo le decía, pero si la iglesia primitiva yo entiendo así de que fue cuando recién comenzó el evangelio de Jesús, ¿no es cierto? correcto. Entonces ahí se lleva es todo lo que somos cristianos, pues no importa cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos. Yo le digo ahora, pues si usted se va a ir a poner un pantalón que ya ni le suba si no se pone aceite, pues no va a ser bueno. Igual yo le dije, si yo me saco este pantalón y le doy al pastor, no creo que se lo va a poner, porque está diseñado a mi cuerpo. Pero yo creo que eso no quiere decir que no seamos de la iglesia primitiva, que seamos otra cosa, porque antes de la iglesia primitiva, pues era otra, la iglesia católica, ¿no es cierto? Entonces, eso, bueno, yo le dije así porque la señora me seguía diciendo cosas. Entonces, ahora que estamos hablando, entonces digo, nosotros también pertenecemos. Solo repítame lo que me dijo de la iglesia primitiva y dijo algo de la católica. No, no le alcancé a escuchar. ¿Puede repetir? Digo, o sea, antes de la iglesia primitiva, antes que Jesús comenzara su ministerio con sus discípulos, antes de eso, ¿era cuál? ¿La iglesia católica? Mm, ¿O mm, qué otra iglesia había cristiana? no, no. O sea,
Recuérdese que o sea, los cristianos comenzaron después de Cristo. Ya, Por esa razón es que se nos dice cristianos, porque seguimos a Cristo. Carlita, ¿quieres aportar? ¿Querías pues o ahí escribir algo? No, pero a lo que se refiere cristianos es aquel que siga a Cristo y eso fue después de Jesús. sí, después de que Jesús ya siguió su ministerio, ¿no es cierto? Correcto. Y eso, entonces, o sea, pertenecemos todos a la misma iglesia que dice la primitiva. O sea, eso, entonces la señora decía que no, porque nosotros nos vestimos diferentes, ellos vuelta por la forma de que nos arreglamos, nos vestimos, nos pertenecemos a la iglesia primitiva, porque en el tiempo de la iglesia primitiva ellos se vestían así, por eso dice que ellas aún se visten con pantalón, no se arreglan, no ponen aretes, nada, porque en ese tiempo era así, en la iglesia primitiva. Entonces yo le digo, eso no, o sea, pues yo entiendo así que eso no quiere decir que nos pertenezcamos a la iglesia primitiva cuando seguimos a Cristo, desde que recibimos a Cristo ya pertenecemos pues a la iglesia primitiva. Sí, cuando se dice de la iglesia primitiva, según el Nuevo Testamento, es aquella, ¿verdad? La comunidad, los seguidores de Jesús en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y se caracteriza, aquí le digo, y se caracterizaba bajo la enseñanza de los apóstoles Ya. de lo que ellos presenciaron tras la crucifixión de Jesús. Y Claro, por fueron supuesto el testigos. ministerio de Jesús. Ah, ya, gracias. Bueno, eso tenía esa Lo duda. que ahí sí tengo duda cuando dijo de la vestimenta, no sé a qué se refiere a su amiga. No me queda muy claro eso, pero la iglesia primitiva se refiere a eso, el inicio de la iglesia, pues, a eso se refiere. Cuando se dice iglesia primitiva, es el inicio de la iglesia. Y iglesia no se refiere a una congregación, un edificio, una denominación, sino la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, aquellos que seguían a Jesús. A eso se refiere Claro, con la como, iglesia primitiva. y como ahora pues ya el templo de Cristo es nosotros, ¿no es cierto? Nuestro Correcto. cuerpo. Sí, 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 Eso, nosotros entonces, somos el cuerpo de Cristo, así es. y la iglesia somos nosotros. Correcto. Entonces, sí, entonces, no, o sea, ella se refería era por la forma de que vestimos, o sea, dice que no nos ponemos pantalón, nos arreglamos, entonces como que no somos, en cambio yo sí, dice, pero yo he vuelto pensando y viendo a un pastor que decía, que estaba explicando aquí, que se ve en el teléfono, él decía que si fuera que nos quedáramos al tiempo antiguo, todos tendrían que estar como en el tiempo antiguo, que vestían los hombres túnica, las mujeres, claro, todas eran con velo bien tapadas y vestidos, ya se ve ahí en las imágenes, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero al pasar el tiempo ya fue cambiando. Entonces, por eso ellos dicen que nosotros somos católicos reformados. Ya, Es- entiendo. Entiendo. Bueno, mire, en cuanto a la vestimenta, pues, o sea, ahí ahorita no recuerdo si alguien tiene el versículo que me puede ayudar, porque dice que los hombres vestirse de una manera, las mujeres de una manera no ostentosa, dice, pero Dios prioriza las intenciones del corazón por encima de la ropa. Y eso es algo que tenemos que entender, que no la forma que nos vestimos es que nos podemos llamar seguidores de Jesús, sino que Dios mira el corazón. Y a ver, quiero ver, aquí tengo 1 Samuel 16:7, dice, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Para el Señor Así, claro. la actitud, la humildad, la fe son más valiosas que cualquier prenda. Y no significa que nos vamos a vestir de una manera alocada o como puedan decirlo, no sé, porque eso puede ser subjetivo. Pero tenemos que recordar eso que es muy importante, que el Señor mira el corazón, las intenciones y claro, nuestra misma fe, nuestra misma madurez espiritual nos va diciendo en la forma que nos podemos vestir, pero creo que eso es una manera secundaria. Eh, eh,
Es lo que yo opino. Carlita, ¿quieres opinar? Y así continuamos con el texto. Gracias, hermana, gracias. A usted. También en Pedro 3, 4 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en el espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. Gracias, así es. Carlita. Hola, ¿cómo están? Oh, Carlita. Yo tuve la oportunidad con mi hijo Carlos, caminábamos por la calle, y él quiso acercarse a un señor para darle comida. Realmente nosotros estábamos siendo tentados por comer McDonald's y estábamos en la disyuntiva de sí, no, no, sí, pues obviamente como McDonald's ya tiene comida para vegetarianos, él es vegetariano, nos excusábamos, ¿no? Y nuestro debate era si realmente era sano comer. Nosotros salíamos de un tiempo de oración, así se llama ese tiempo los miércoles que hace su Ay, no, iglesia, me tiempo parece. de oración, ¿no? Ujú. Cuando Carlos se acerca a este hombre indigente de la calle, eh, vimos que era un hombre muy elocuente en su manera de hablar y eh, cuando comenzamos a continuar hablando. Fíjense cómo puede él espiritualmente identificar de ir y acercarse a alguien. Resulta que este señor era pastor, un señor que dirigió una iglesia muchísimos años y que sencillamente Dios no, se deja él llevar espiritualmente, porque esos son los demonios que empiezan a calar en la mente, por el engaño de su esposa. Eh, quien le fue infiel, no recuerdo si fue con alguien del Ministerio Alabanza, pero para que podamos entender, le doy el ejemplo, esto, porque el Señor al final terminó orando por nosotros. Yo le decía a mi hijo de lo que somos capaces de permitir en nuestro cuerpo, nuestra mente, que es donde Satanás le gusta hacer batalla para desestimar realmente la validez de nosotros como ser humanos. Como se pueden ver, sí. Si me entienden, ¿verdad? Están captando. Sí, claro. Eh, yo le digo a mis chicas que no, mire, podemos orar 100.000 veces, pararnos, decir, yo me levanto, tomo la armadura de Dios, reprendo esto, pero si nosotros no somos capaces de identificar que somos hijos de Dios, ¿me entiende? No habrá juicio de la humanidad que pueda realmente perturbar nuestra mente. ¿Y qué sucede con esto? Que una de las cosas que decía el Señor era que su esposa era decorosa, como dice la palabra, se vestía como la mujer del, ¿cómo se dice? ¿Qué debe ser una mujer? Yo no recuerdo si era pentecostal, esto sin tildar a nadie, que normalmente eh, mm, dicen que es pantalón, o la propia testigo de Jehová, que tiene que ser, perdón, que no podemos usar pantalón, que no podemos. Estos dos versículos que ustedes acaban de citar, sin duda alguna, son importantes para que nosotros los escribamos y los tengamos presentes, de que si hubo una batalla en la que nuestro Señor luchó durante todo su ministerio, estos 3 años, fue contra los fariseos, el Es el constante, legalismo. Ujú. el legalismo, Así es. el legalismo. Imaginar que vos o David viene de una generación de Rahab, de una prostituta, ¿me Total. entiendes? Donde
¿Cuántos juicios no pudieron haberse hecho sobre esa mujer? O sea, Dios no ve realmente. El propio espíritu te va llevando a ti como mujer, a los hombres como tal, a un llamamiento y nos va indicando qué es incómodo para nosotros salir a la calle, en nuestra propia intimidad, para con quienes comparten con esposo, que él es tan perfecto y dice, son uno entre ustedes dos que valga lo que haya, pero que nosotras que crecemos de buscar y lo que queremos es impactar a los señores, que no nos detengamos nunca en pensar que una persona, porque se vista diferente a nosotros, tiene la salvación y que nosotras no, porque realmente, créanme, más allá del juicio que nosotros hacemos, y esto puede pasar porque a mí me pasó muchísimo cuando me confronté con Corinto y de qué manera podían ser vestidas las mujeres. Y en aquella época, le estoy hablando de 2022, cuando yo inicio en la palabra, mi hijo me imitaba mucho, él juega voleibol y habían las chicas de los multicolores con los cabellos rapados, muchas cosas en las que visualmente para aquel que está creciendo en la palabra pueden ser perturbador, porque lo primero que viene a nuestra mente es el juicio, El juzgar. ¿sabe? Pero Gracias. de eso no depende nada, nada de quién puede ser o no salvo. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparadas cosas para cada uno de nosotros. Y entonces, em, cuando hagamos esa percepción, sintamos que también nosotros cuando hacemos el juicio, les digo nosotros porque en cierto momento podemos Claro. juzgar, pero cuando somos confrontadas a esas preguntas, a veces pienso que es mejor callar y decir que es preferible prepararse más, pero que sin duda alguna el Señor, que es el Dios eh, de todo. Hay una palabra, no recuerdo, que dice en el momento justo y en el tiempo preciso, creo que dice el Señor, yo me les presentaré. ¿Me entiende? Entonces, para cada persona, Él tiene su tiempo. Quizás para unos somos llamados antes, para otros no. Y sin duda alguna, pues muchos nos sorprenderán de que ya no se vestirán como a veces quizás nosotros podemos haberle hecho juicio. Pero todo dependerá de esa alma que fue transformada y ese espíritu que se dejó transformar para ser cada vez más amorosa y menos juzgadora de nuestros Gracias. hermanos. Amén. Así. Eso, Gracias, Carlita. Sí, sin duda creo que em, eh, lo que, lo que nosotros podemos tener juicio y ahorita lo que hablan, ¿verdad? Haciendo un poco, retomando nuestro estudio y gracias a ambas, de que sí, las personas podemos tener un juicio en la forma de vestir o en la forma que no es según nuestro propio juicio, pero lo mismo, ¿verdad? Va, como les decía, también no solo para los pastores, ¿verdad? Que dice de que el Señor, como les dije acá, de que el mismo Señor va a pedir cuentas a los líderes, a los pastores, del cuidado que tuvo de la grey de Dios, pero también nosotros, de lo que nosotros dijimos, porque como la palabra dice, por cada palabra que nosotros hemos dicho o pronunciado, daremos cuenta. Así que sí, tener ese cierto cuidado. Y volviendo al texto, a versículos 5 y 7 que nos leyó señora Blanquita, y gracias por sus aportaciones. Cuando dice, ¿verdad? Acá igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y bueno, esta porción de la palabra lo que nos está diciendo así, al principio comenzó hablando y dirigiéndose a los pastores, a los ancianos, y acá a los jóvenes. Y dicen aquí lo que está diciendo en esta carta a Pedro, que todos deben ser humildes y vigilantes.
Pedro acá comenzó a dirigirse a los jóvenes, a ser humildes, pero inmediatamente él se da cuenta y dice que esa aplicación de ser humildes es para todos. Aplica a todos y quizá especialmente a los jóvenes. Yo le venía diciendo a Hugo, mi esposo, ayer o hace unos días le decía, qué difícil, yo no sé si todas coinciden conmigo, pero qué difícil se está haciendo que las nuevas generaciones, y hablo, ¿verdad? Una generación después de mí, en adelante, que se está haciendo difícil que quieran escuchar consejo. Los jóvenes de ahora, y hablo de los 30 para abajo, quizá de los algunos de 40, no lo sé, pero hablo de los 30 o los, sí, no sé. Estoy diciendo solo un número porque pues yo estoy en mis 40 y estoy diciendo, puedo estar equivocada, pero a lo que me refiero a las nuevas generaciones, es difícil que quieran recibir consejo. Es difícil que hoy día quieran poner atención a aquella persona que es mayor y no por solo ser mayor, sino porque hay una madurez y una experiencia en la gente mayor. Y cuando digo mayor, no hablo de la tercera edad, hablo mayor que uno. Las experiencias y esto, se está haciendo difícil. Y me venía esto a la mente, que quizá lo que también acá aplica la humildad es para todos, como les digo, especialmente quizá acá lo que se refiere Pedro es para los jóvenes. Dice acá, revestidos de humildad. Significa adoptar, cubrirse voluntariamente con una actitud de sencillez, de respeto y modestia. Implica actuar sin arrogancia, reconociendo las propias limitaciones y valorando a los demás por encima de uno. Se necesita mucha humildad para reconocer a las demás personas por encima de uno. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esta aplicación, como les digo, que se está dirigiendo a los jóvenes, ¿verdad? Aplica para todos. Y es para que nosotros tengamos en mente tener esa actitud sencilla de respeto y modestia. Y después dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá, ¿verdad? Habla que la humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Cuando se dice humildad, muchos pueden malinterpretar humildad con escasez o con poco cuestión de dinero, pero no se refiere a eso. La humildad se refiere a aquel que es que desea someterse al Señor, que vive, eh, que desea caminar en la gracia de Dios. Un favor inmerecido, pero solo es así, ¿verdad? Aquí yo escribí esto. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en la gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido, entonces debemos despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes, no solo para con Él, sino con todos. Dice ahí, resiste, es decir, que el Señor no tolera a los que se oponen en contra de Él. Y me llama la atención porque la gracia y el orgullo son enemigos. El orgullo, la soberbia, demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso que merezco. Vuelvo y repito. Miren el contraste de acá. Dice acá, 1 de Pedro 5, 5, 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por una parte, les acabo de decir que la gracia y el orgullo son enemigos. El orgullo, la soberbia, es como decir, ¿verdad? Es demandar de Dios que nos bendiga en base a lo que nosotras mismas pensamos que merecemos. Por lo contrario, la gracia solo trata con nosotros en base a lo que Dios es decir, amor, no en base en algo en mí, que algo que yo crea que merezca. Ahí dice, da gracia, indica que Dios favorece a quien reconoce sus limitaciones y se someten al Señor. Y después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La humildad
Se muestra cuando tenemos la humildad verdadera se muestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestra ansiedad y preocupaciones en Él. Tenemos que, aquí es una invitación a que nos mantengamos humildes ante el Señor y echemos toda ansiedad y preocupación que tengamos en el Señor. Se lo dijo en ese tiempo a la iglesia primitiva y nos lo dice a nosotros, que desechemos todo orgullo a creer que en nuestras propias fuerzas podemos lograr vivir sin el Señor, sino que someternos a Él, a su gracia, a su favor, echando sobre Él toda ansiedad. Y ahí dice, porque Dios cuida de ti. Y esto es algo que tenemos que recordar, que el Señor cuida de nosotros. Después, algo que llama mucho mi atención en esto, que lo hemos oído en varias ocasiones, versículo 8 y 9. Estamos en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro acá nos exhorta a tener la mente despejada, es decir, estar sobrios y que estemos atentos, es decir, velad, como dice ahí, porque Satanás aún no ha sido atado por 1000 años, como dice que quedará o que estará. ¿Alguien puede buscar Apocalipsis 20, 1, 2, por favor? Apocalipsis 20, 1, 2. Tienen el micrófono apagado. O si alguien. Amén. Gracias, señora Blanquita. Era Apocalipsis 20, ¿no? 1, 2. Ya, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Amén. Entonces aquí Pedro, ¿verdad? Nos exhorta que estemos atentos, que estemos alertas, porque Satanás aún no ha sido atado. En el tiempo presente, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león tal vez ruja, y quiero que escuchen esto, porque yo lo leí, me llamó, me pareció tan poderoso entender esto, porque ustedes saben, un león ruge, ¿verdad? Y ruge porque está en su ADN el mostrar su furia, no sé, la forma cuando él se expresa, un león, ¿verdad? La forma en cómo lo describe acá. El león, permítame un segundo. El león tal vez ruja, pero se le ha quitado los colmillos en la cruz. ¿Y por qué les digo eso? Vayamos a Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Así que el león puede rugir y a través de ese rugido puede atemorizar a alguien, pero entendamos que los colmillos de ese león fueron quitados en la cruz. Colosenses 2:15. Amén. Gracias. Y despojado a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Los Amén. exhibió en la cruz, así que los colmillos de ese león fueron quitados en el momento de la cruz. Pero el sonido, ¿verdad? El sonido de ese rugir existe. ¿Y cuáles son ese sonido? ¿Cuál es ese rugir de ese león que nos habla acá, Pedro? Ese rugir son las mentiras engañosas de Satanás y que tenemos que entender que son potentes y tienen cierto poder para devorar a los creyentes.
Él ruge por medio de la persuasión. Él ruge por medio de la tentación. Él ruge por medio de las blasfemias y acusaciones en contra de Dios, es decir, sus mentiras. Por eso nosotros tenemos que estar, como dice acá, atentos, alertas, estar sobrios y velar. Y algo que también me venía a la mente cuando estaba haciendo este estudio, que el enemigo, Satanás, por su nombre, él nunca va a estar contento y no va a terminar hasta que vea a un creyente absolutamente devorado. Y esto es algo que tenemos que entender. Devorar, solo piensen en esa palabra, devorar. Si Satanás pudiera, rompería cada uno nuestros huesos y Buenos días, pastor. Bien, destruiría por completo si él pudiera. Pero justamente algunas veces el enemigo lo hace de manera contraria. Algunas veces a través de esas mentiras podemos sentirnos felices, porque como lo decía en un estudio que leí, algunas veces el enemigo puede ser que incluso te haga feliz porque hay veneno, porque él tiene venenos delicados con sabores dulces en los cuales quiere administrar al pueblo de Dios. Y sin darnos cuenta, podemos ser devorados por sus mentiras. A todo esto, como dice, aquí hay una respuesta y una solución, lo que nos dice Pedro. El secreto de la guerra espiritual es resistir y estar firmes. Lo dice ahí. A medida que estamos firmes en la fe, resistimos las mentiras y las amenazas y las intimidaciones de Satanás. Estemos de pie en contra del enemigo. Y cuando es así, el enemigo sale corriendo porque ve nuestra resistencia y que permanecemos firmes. Y eso es algo que tenemos que recordar. Se lo dijo en ese tiempo a la iglesia, en aquel entonces, nos lo dice ahora a nosotros. Velar y estar firmes. Versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos versículos pueden ser como una oración a nuestro fortalecimiento espiritual. Pedro estaba consciente del sufrimiento y el peligro en aquel que cree en Jesús y que solo se puede concluir en oración. Ahí mismo Pedro le pide a Dios que haga, como dice acá, que Él mismo haga su obra en los creyentes, que nos perfeccione, que nos afirme, que nos fortalezca y nos establezca como hijos de Él. Y aquí también es un recordatorio que Pedro le hace a la iglesia de que es inútil hacerlo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que aprender a depender del Señor y a mantenernos firmes para que el Señor haga y complete el trabajo en cada uno de nosotros. Y después dice, Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Y a qué se refiere esto? O más bien, ¿qué implica esa gloria? Es la gloria de un carácter purificado, es la gloria de una humildad, es la gloria de ser honrado por el Rey de Reyes, es la gloria de reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. También es la gloria de tener la presencia inmediata de Dios en nuestras vidas. Es la gloria de gozarnos en el Señor mismo. Y algo que me venía a la mente, el Dios que puede hacer esta gran obra en nuestras vidas ciertamente es digno de alabar. Y así es como Pedro concluye esta carta y finalmente, ¿verdad? Aquí hay una conclusión y bendición donde hay una despedida en esta carta. Entonces, sin duda alguna, esta primera epístola de Pedro nos deja muchas enseñanzas a lo largo de sus capítulos y entre los versículos, tanta
verdad que nosotros podemos repasar una y otra vez. Así que, ¿qué les parece si oramos, damos gracias al Señor y nos quedamos un momento acá? Si hay alguna duda, alguna aportación más que quieran hacer. Pero recordemos que en el Señor es que nos fortalecemos. Hoy aprendimos eh, muchas cosas. Aprendimos de cómo es que debe ser un líder, cómo es que nosotros como discípulos y que vamos a discipular a otros podemos y debemos ser, cómo mantenernos en humildad, cómo estar atentos y velar a ese león rugiente que está pronto para devorar y que también nos da la solución en mantenernos firmes, resistir a las tentaciones y las mentiras del enemigo. ¿Cómo reconocer las mentiras del enemigo? Leyendo la palabra, sabiendo qué es lo que dice el Señor. Así que démosle gracias al Señor por este tiempo y, y sigamos, persistamos en la meta de estar firmes en Cristo. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, conociendo tu palabra, conociendo de ti, Señor, y toda la gloria sea para ti. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas acá presentes, Señor, quien está ahora acá en vivo y quien le va a escuchar lo diferido, para que pueda encontrar verdad y aliento en tu palabra, Señor. Que cada una de lo que hemos leído, cada verso de lo que hemos leído haga rema en nuestros corazones y nosotros podamos permanecer, persistir, estar firmes, Padre, tal y como lo dice tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos quieres atentos y alertas a todas las acechanzas de Satanás. Y asimismo nos has dado esa armadura, la armadura tuya, Señor, para poder pelear toda batalla espiritual. Sabemos que no estamos solas, sabemos que tú cuidas de nosotros. Así que te damos gracias, Padre, por este tiempo, por cada una de mis hermanas, por tu bendita palabra, por esta conexión, Señor. Gracias te damos por tanto. Sé tú con nosotros y en esta mañana en especial pedimos que nos acompañes a lo largo de esta semana. En todas las actividades, Señor, te las entregamos a ti, nuestros planes, nuestras decisiones, a nuestra familia, Señor, los que están cerca, lejos, Señor, los bendecimos en tu nombre. Seas tú, Padre Celestial, en nuestra casa, en nuestra familia, pero sobre todo en nuestros corazones. Gracias, Padre, y te pedimos de manera especial que también perdones nuestras ofensas, aquellas veces que hemos dudado, aquellas veces donde te hemos faltado, pecado, errado, Señor. Venimos a pedirte perdón porque si algo queremos es que no haya interrupción o haya obstáculos en nuestras oraciones y peticiones. Queremos que limpies y laves nuestros corazones, Padre Celestial, y nos haga reconocer aquello que no te agrada para no hacerlo y ser conforme a tu corazón y obedecer tu palabra. Así que Padre, hay tanto que decirte, tanto que agradecer, Señor, y sé tú ministrando nuestras vidas para que nosotras también podamos dar de lo que aprendemos de ti, para poder enseñar a otros de lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias por tanto, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Gracias al Padre.